Con las alarmantes amenazas que provienen de Irán, todos se preguntan, ¿qué sucederá? ¿Deberíamos tener miedo? ¿Habrá una guerra más grande? ¿Estados Unidos se involucrará? ¿Y cómo afectará esto a Israel? Estas no son preguntas menores, porque no solo afectan a esa región, sino que afectan al mundo entero. La guerra en general, pero especialmente una guerra en esa parte del mundo, porque ha sido una cámara de combustión durante las últimas décadas, sin duda, pero la verdad es que lo ha sido a lo largo de la historia. Y hay mucho que podemos aprender al mirar hacia atrás en la historia, para ayudarnos a entender, para darnos fuerza, para darnos valor. Así que por favor, acompáñame mientras hablamos sobre esta amenaza inminente. ¿Deberíamos tener miedo de Irán? ¿Cómo deberíamos abordar los problemas que tenemos ante nosotros? ¿Cómo deberíamos verlo? ¿Cómo debería abordarlo el mundo en general? ¿Y qué podemos hacer realmente al respecto? Estamos a punto de embarcarnos en este viaje anual único llamado 60 días que nos prepara para el trayecto y luego, mientras atravesamos el mes de Elul y después el mes de Tishrei durante las altas fiestas. He escrito un libro especial llamado 60 días, una guía espiritual para las altas fiestas para ayudarnos a recorrer este camino. Pero este año hay algo especial. Su mensaje no podría ser más oportuno. Estamos viviendo tiempos difíciles. Nuestros hermanos y hermanas están bajo amenaza en la Tierra Santa, en Israel. Los judíos en todas partes, como una sola familia, todos lo sentimos, donde sea que estemos, el aumento del antisemitismo. Hay muchas cosas que son inciertas, impredecibles. Así que por favor, acompáñame en este viaje. 60 días, una guía espiritual para las altas fiestas. Así que con amenazas inminentes provenientes de esa parte del mundo, especialmente Irán y, por supuesto, sus aliados, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué va a pasar? ¿Habrá una guerra más grande? ¿Estados Unidos se involucrará? ¿Y deberíamos tener miedo? ¿Deberíamos tener miedo? Es decir, cuando un país como Irán, que está bien armado, amenaza, y no es solo una amenaza, sabemos que hace poco lanzaron más de 300 misiles y drones contra Israel y están detrás de esos aliados Hezbollah, Hamas y ellos, y los hutíes y todos los demás que utilizan para hacer su trabajo sucio. Así que no es solo una amenaza vacía. Y por supuesto, estos problemas han estado latentes, incluso más que latentes, desde hace bastante tiempo. No se trata solo del asesinato del líder de Hamas o del asesinato de uno de los principales comandantes de Hezbollah. Es algo continuo. No se debe a un solo acto. Hay un odio fundamental y un llamado a la Dios no lo quiera, destrucción de la tierra judía, el pueblo judío e Israel, como Irán ha declarado claramente. Está dictado en la constitución de Hamas, así que nadie debería pensar que estas son solo palabras. En realidad es parte de la política, es como una declaración de guerra. Y ahora hemos llegado a un punto en el que en la última semana o dos las amenazas son atacaremos. Un ataque total, todas las diferentes expresiones. Así que permítanme comenzar con el miedo en sí mismo. ¿Qué es el miedo? Deberíamos tener miedo. No deberíamos tener miedo. Hay una gran diferencia entre el miedo y ser prudente. Cuando cierras las puertas por la noche, cuando contratas policías u otra seguridad para proteger tu propiedad o tu negocio, no significa que estés temblando de miedo y que no puedas funcionar. No significa que estés acobardado por el miedo. Es parte de tu fortaleza
hacer lo necesario para protegerte a ti mismo, a tu familia, a tu negocio, a tu vida, de amenazas, de enemigos. Así que el hecho de que reaccionemos ante algo o que seamos proactivos y tomemos la iniciativa no significa necesariamente que estemos actuando desde la debilidad. Y esa es una diferencia fundamental en la vida en general. Que nuestro amor no debe estar impulsado por el miedo, debe estar impulsado por la fortaleza. La fortaleza incluye hacer todo lo necesario para anticiparse o protegerse de los enemigos, de cualquier cosa que nos amenace. Entonces, ¿cómo logra una persona llegar a un lugar donde no se asusta, donde no tiene miedo? Yo mencioné esto en el pasado, hace unos meses, en las líneas del frente, con las FDI, justo cerca de Gaza. Pasé una noche allí, hablando para estos jóvenes soldados, estos chicos de 20, 21 años, listos para entrar y proteger a sus inocentes hermanos y hermanas de Israel contra el enemigo, que una vez más ha demostrado ser un verdadero enemigo. Lo que uno absorbe por osmosis al estar cerca de estos jóvenes soldados es una enorme cantidad de convicción, coraje e incluso alegría. Y nadie está feliz, ni celebra el poner su vida en riesgo, pero cuando estás comprometido con una causa que es más grande que los miedos involucrados, eso te da la capacidad de seguir adelante, y eso es lo que sentí. Por un lado, una cierta inocencia, pero también una fortaleza, vigilancia y compromiso de que nunca retrocederían. Y eso solo es posible cuando realmente crees en lo que estás haciendo. En otras palabras, la fuerza contraria al miedo, en última instancia, si tienes algo que es aún más profundo, que también es visceral y primitivo, que te conecta con algo más grande, eso te ayuda a trascender tus miedos. Quiero decir, si lo piensas psicológicamente, esto es cierto en todos los ámbitos. No quiero compararlo con algo tan frívolo como los deportes, pero es la misma idea cuando ves a atletas entrenados. Aunque estén en una situación de enorme presión y sean capaces de mantener la compostura, todo se reduce a que su experiencia y su confianza son más fuertes que las preocupaciones del momento. En el pensamiento espiritual judío hay una expresión en yidis que dice, cuando estás atado arriba, no caes abajo, basada en una historia. La historia de un individuo. Su nombre era Meir de Rimano. Así que visitó una ciudad, un pequeño pueblo para Shabbat, y quería ir al baño ritual, la mikve, antes del Shabbat. Pero era un día frío de invierno y la escarcha había congelado las montañas. Donde estaba esta mikve, este baño ritual, al pie de una pendiente muy resbaladiza. Entonces le dijeron, los habitantes del pueblo, que la gente no va a la mikve durante el invierno, especialmente cuando está tan resbaladizo, porque es peligroso. Él insistió, y aunque no era un hombre joven, fue de todas formas. Dos escépticos quisieron ver qué iba a pasar. ¿Va a pasar un milagro? Así que lo siguieron. A duras penas pudieron llegar, pero vieron que él bajó por la pendiente resbaladiza sin ningún problema. Entró al baño ritual y regresó, completamente ileso. Ellos, en cambio, uno de ellos se rompió un pie. Uno de ellos se resbaló. Quiero decir, entonces el viernes por la noche se le acercaron. Le dijeron, ¿cómo lograste bajar por esa pendiente tan resbaladiza? Él dijo, cuando estás atado arriba, no caes abajo. Ahora bien, ¿qué significa eso? Es como cualquier cosa en la vida. Cuando entras en una situación que puede ser peligrosa o puede dar miedo, si vas solo, sin recursos, sin herramientas, sin confianza, por supuesto, que puede ser muy abrumador.
y podría detenerte. Pero cuando sabes que vas con el apoyo de otros y sabes que alguien te sostiene o que hay un plan de respaldo, por así decirlo, alguien con un bote salvavidas, o en este caso, alguien que te sostiene, estás atado arriba, espiritualmente hablando, a través de la fe, a través de la confianza en una conciencia superior trascendente. Eso es lo que te da fuerza para atravesar incluso los giros y vueltas peligrosos de la vida, las pendientes resbaladizas. Y eso fue lo que sentí cuando estuve con esos soldados. Toma a Vietnam, por el contrario, un pequeño país de bambú, no solo un país del tercer mundo, completamente inferior al poderío y a la fuerza del ejército más fuerte de la historia, Estados Unidos. Y mira lo que sucedió. Porque el ejército de Estados Unidos, no sabía por qué estaba luchando. Fueron enviados allí. No había una causa, no había pasión. Así que puedes tener el ejército más poderoso con todas las armas y toda la artillería, pero si no tienes el corazón y el alma ahí, los vietnamitas, en cambio, estaban luchando por sus propios pueblos, sus aldeas, su gente. Entiendo que no es el único factor, pero es una de las grandes lecciones que uno aprende. Así que lo primero y más importante que todos debemos anunciar y declarar es lo siguiente. No le tenemos miedo a Irán, ni tampoco a nuestros otros enemigos, porque no vamos solos. Vamos con la fuerza de nuestros antepasados. Vamos con la fuerza de Dios. Como dicen algunas de las hermosas profecías, no, luchamos. Nuestra fuerza no reside solo en los ejércitos, en las armas o en lo militar, sino en el espíritu, en el poder del espíritu. Obviamente también necesitamos un ejército, necesitamos tener todas las herramientas y recursos, pero por encima de todo necesitas tener el espíritu. Debes saber que estás defendiendo la causa correcta. Punto número 2. Esta no es la primera vez. Eso no significa que sea menos desafiante, pero sí que ya hemos estado aquí. Tenemos mucha experiencia. Lo hemos pasado todo. Y solo voy a enumerar rápidamente. Comenzando por los egipcios. Incluso podría ir más atrás, hasta la época de Abraham, pero comencemos con los egipcios. El primer genocidio documentado, holocausto, si se quiere, esclavitud, servidumbre. La historia del éxodo, los egipcios. Después los asirios, los babilonios, los griegos, los persas. Los romanos, los otomanos, los bizantinos, tal vez en orden inverso. Menciona cualquier época de la historia y, por supuesto, en el último siglo tenemos el Holocausto, y antes de eso los alemanes, y antes de eso los pogromos, las inquisiciones y los cruzados. ¿Dónde están hoy? Todos se han ido. No queda ningún remanente, no hay rastro alguno. Y el pueblo judío está aquí, e Israel está aquí. Y todas estas guerras se han librado por Israel y por Jerusalén, y el templo fue destruido. También el segundo templo, primero por los babilonios y luego por los romanos, pero seguimos en pie. Sí, hemos sido heridos. Puede que estemos avanzando con dificultad, pero aquí estamos, fuertes. Así que Irán o la antigua Persia no es la primera. Estos son puntos críticos que debemos tener en cuenta, no solo por la historia, porque eso es lo que construye la fortaleza. Eso es lo que genera esa determinación y la confianza de que prevaleceremos. Así que miedo no es en absoluto la palabra correcta para usar. No deberíamos tenerle miedo a Irán. Sin embargo, debemos ser prudentes porque son enemigos declarados. Así que ahora quiero abordar no solo las amenazas, sino de dónde provienen. Esta es, digamos, la gran pregunta.
de la que en realidad muy pocas personas hablan, la raíz de todo. Algunos dicen que es por la guerra en Gaza. No, es al revés. La guerra en Gaza es por Irán, ¿no? Y por sus representantes, un tipo de guerra persistente contra Israel y que declara claramente sus objetivos, ya sea que lo llamen del río al mar u otros clichés, no quiero usar esa palabra, u otras declaraciones. Entonces, ¿qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que tiene la tierra de Israel? ¿Qué es lo que tiene el pueblo judío que les molesta? Esto nos lleva nuevamente a la historia. ¿Qué les molestaba a los griegos? ¿Qué les molestaba a los romanos? ¿Qué les molestaba a los egipcios? ¿Qué les molestaba a los babilonios, a los persas y a todos los demás? Así que, sin entrar en un largo análisis sobre el antisemitismo y el odio a los judíos, basta con decir que los judíos representan algo muy claro en la historia. Así que, en palabras de uno de los profetas, ustedes son mis testigos. El pueblo judío es testigo, son testigos de la intervención divina en este mundo. Y podrías decir al plan divino en este mundo. Testigos, comenzando por Abraham, quien de hecho se convirtió en el padre de todas las naciones. Muchos de estos imperios, si no todos, se originan de Abraham o de los hijos de Abraham. Los romanos claramente rastreaban su linaje hasta Esav, el nieto de Abraham, hijo de Isaac, cuyo nieto fue llamado Romi. El mundo árabe y posteriormente el mundo musulmán rastrearon sus raíces hasta Ismael, el hijo de Abraham, y todas las ramas que provienen de allí. ¿Y qué representaba Abraham? ¿Un hombre en busca de Dios? ¿Un hombre en busca de propósito? ¿Un hombre en busca de virtud? Que llegó a la determinación, llegó a la claridad de que este mundo no fue creado para nuestras necesidades, nuestro poder, nuestra vanidad y nuestro control, sino para servir y transformar este mundo material en un hermoso hogar y jardín para lo divino. Y él enseñó eso a sus hijos. Y los hijos que lo abrazaron y lo perpetuaron se convirtieron en el pueblo judío. En última instancia, esto afectaría a todos los hijos de Abraham. Y así, de ahí surge el nacimiento del cristianismo. Y luego, 7 siglos después, el nacimiento del Islam, cuyos principios se basan en ideas judías. Pero, como sabemos, primero la historia del cristianismo fue bastante violenta, comenzando una vez que Roma adoptó el cristianismo y luego sus herederos y, por supuesto, el Islam. El cristianismo ha sido domesticado a lo largo de los años. Hoy en día existe un país como Estados Unidos que se ha convertido en un refugio para todos los pueblos libres, incluido el pueblo judío, en lugar de ser un perseguidor. Y nuestra esperanza, oración y creencia, una creencia absoluta, es que los musulmanes también llegarán a ser eso. Quizás algunos ya lo sean, pero la mayoría llegará a serlo, incluyendo Persia, incluyendo Irán. Pero claramente su momento aún no ha llegado. Todavía quedan guerras por librar, no por nuestra elección. Esto es algo que debe enfatizarse una y otra vez. Si nuestros enemigos depusieran las armas y dejaran de usar la violencia o de atacar y declararan la paz, diciendo que no quieren la destrucción de Israel, que quieren vivir lado a lado con nosotros, ¿qué crees que pasaría? De la noche a la mañana ni siquiera sería necesario declarar algo llamado, llamémoslo, un alto el fuego. De hecho, me molesta cada vez que lo escucho, más que molesta. Alto el fuego, como si hubiera dos partes aquí. No necesitas un alto el fuego, solo necesitas volverte civilizado y declarar la paz en lugar de la guerra, en lugar de hacer que parezca que hay algún tipo de equivalencia moral aquí. Así es como ocurre un alto el fuego. Inevitablemente, en vez de pedir un alto el fuego, simplemente dejen de pedir la destrucción de Israel y dejen de actuar de esa manera.
Así que la propia declaración ya es una distorsión de relaciones públicas, si lo piensas bien. Y tenemos que ser muy claros al respecto, porque cuando nos volvemos ambiguos o incluso sucumbimos y a creer esa narrativa falsa, ¿qué crees que sucede? Alimentas el cáncer. Así que la guerra también es sobre nuestras mentes, nuestras actitudes y nuestros puntos de vista. Esta historia en realidad es una guerra religiosa. Es una guerra religiosa. E Israel es considerado por los fundamentalistas musulmanes como sacrílego, como una profanación de Dios que eligió a los musulmanes, así que incluso una pequeña porción de tierra, una pulgada, ya es demasiado. Eso debe cambiar a través de la reeducación del mundo musulmán, la reeducación de los iraníes. Incluso me atrevería a decir, basándome en mi lectura, llamémosla casual o superficial, o tal vez un poco más que superficial, que la mayoría de los iraníes en realidad no aprueban el enfoque fundamentalista religioso. Tiene mucho más que ver con muchos otros factores en juego. Pero Estados Unidos juega un papel clave porque en este momento Estados Unidos está básicamente sin liderazgo y sin carácter. Estados Unidos defendió los valores por los que este país se caracteriza. No se trata de ser pro-Israel, se trata de estar a favor de la libertad, en contra de la violencia, en contra de la guerra, permitiendo exactamente aquello sobre lo que se fundó Estados Unidos. Así como el cristianismo no debería amenazar ni aterrorizar al mundo, tampoco el Islam. Debería hacerlo, venga de donde venga. Eso es lo que Estados Unidos debería defender. Pero eso depende de qué debería decir. Ojalá surja un líder que sea capaz de expresar eso con claridad y actuar en consecuencia. Así que en realidad estamos tratando con un problema global, un asunto global aquí. Se habla de choque de civilizaciones, pero esto va incluso más allá, porque estamos hablando de historia aquí. Y por supuesto, Israel se encuentra justo al frente de esta encrucijada, tanto históricamente como también geográficamente. Así que para volver a nuestro tema principal, ¿deberíamos tenerle miedo a Irán? La respuesta es absolutamente no. ¿Deberíamos ser fuertes? Absolutamente. Es la única manera de lidiar con esta parte del mundo. Es la única forma de tratar con criminales, la única manera de enfrentar a personas violentas que han amenazado y, de hecho, han actuado según sus intenciones violentas. ¿Debería ser una ofensiva en vez de una defensa? Esa es una cuestión estratégica. Muy probablemente sí. A veces la mejor defensa es el ataque. Y todo eso suma al hecho de que no estamos a la defensiva, en el sentido de que estamos esperando a que algo suceda. Tenemos que ser inteligentes, ser proactivos, ser preventivos, tanto física, militar como psicológicamente. Este es el mensaje clave. Ojalá hubiera líderes que se levantaran y lo dijeran, sin tapujos. Pero desafortunadamente vivimos en un mundo de complacencia, de política, de encuestas o simplemente en general de falta de visión, una falta de visión. Hubo algunas intervenciones. El primer ministro Netanyahu habló ante la Cámara, en el Congreso, y definitivamente hubo destellos y puntos que consideré valientes y legítimos, y me enorgullece escucharlos. Esto no tiene nada que ver con él personalmente, estos ataques personales. Piensen en los temas que están involucrados aquí. Olviden a la persona en cuestión. Pero no es suficiente, es demasiado poco. Demasiado escaso y demasiado esporádico. Eso es un llamado a nuestros líderes. Pero para cada uno de nosotros también debemos hacer nuestra parte porque creemos firmemente, y esto ha sido una parte importante de cada guerra también, que todo el universo y el microcosmos están dentro de ti. ¿Dónde se encuentra el cielo con la tierra? ¿En tu puerta? ¿En tu hogar? ¿En tu vida?
que necesitamos encontrar nuestra claridad dentro de nosotros mismos y en nuestras familias, porque al final del día la población de este mundo está compuesta esencialmente por individuos como nosotros. Así que necesitamos ser fuertes y firmes en nuestras creencias, en nuestra fe y confianza, exigir y reclamar claridad moral de nuestros líderes, comenzando por los líderes de nuestra comunidad y extendiéndonos hacia afuera y actuando en consecuencia, porque la guerra espiritual es tan importante como la guerra física. La guerra espiritual significa una guerra de virtud, de unidad frente a la división. De hacer eso y lograrlo en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad, siempre que sea posible, y eso tiene un efecto dominó. Estoy hablando de lo que es de lo que cada uno de nosotros es capaz. No somos simplemente patos sentados, por así decirlo, esperando a que las cosas sucedan. Necesitamos hacer que las cosas sucedan. Eso es lo que requiere un momento como este. Cuando hay amenazas allá afuera, las palabras de Maimónides, cuando algo sucede, nunca es un accidente. Sería cruel decir, simplemente sucedió. Todo es una llamada de atención para cada uno de nosotros, individual y colectivamente. Y como también dice Maimónides, y una buena acción, una buena palabra y un buen pensamiento inclinan la balanza y traen la redención personal y global. Que tengamos el mérito de ver esto, de inmediato, y que solo por el mero hecho de comprometernos, esa energía fluya hacia adelante en un efecto mariposa, un efecto dominó que transforme todo el mundo. Que Dios proteja a Israel, que Dios proteja a todos los hombres, mujeres y niños inocentes, donde quiera que estén, que proteja al pueblo judío de todos los ataques, de todas las amenazas, y elimine al enemigo de una vez por todas. Que hagamos nuestra parte, como dije, tanto en el plano físico como en el espiritual. Y que todo esto sea ahora. El momento no podría ser más apropiado, ya que pasamos del día más triste del calendario, Tisha B'Av, ayer, que significa la destrucción de los templos por Babilonia y Roma, y todas las formas de destrucción que nos llevan a un renacimiento hasta llegar a la luna llena de este mes, que el Talmud llama la mayor festividad junto con Yom Kippur, porque es la transformación de la oscuridad en luz y de la tristeza en alegría. Que eso ocurra ahora, mismo con una redención personal y global. Muchas gracias. Les habló Simon Jacobson, meaningfullife.com. Es nuestro sitio web donde pueden encontrar este y muchos otros materiales. Por favor, suscríbanse a nuestras propuestas, a nuestro canal de YouTube y compartan. Me encantaría escuchar sus opiniones, comentarios y sugerencias. Cuídense y sean bendecidos. Este programa es presentado por el Meaningful Life Center. Por favor, ayúdenos a continuar con nuestros programas. Haga incluso una pequeña contribución en meaningfullife.com. Donate.